Muy buenas. Seguro que a más de uno le suena esta situación. Haces un cambio que parece inofensivo en el código y de repente, ¡zas!, se desata el caos por todas partes. Bueno, pues si eso os ha pasado, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a desgranar el principio de responsabilidad única. Exacto, la S de Solid. Una de las claves, si no la clave, para construir sistemas que sean robustos de verdad, que no se rompan a la primera de cambio. Vamos a empezar con una imagen que, por desgracia, es demasiado familiar para muchos. Una auténtica pesadilla que puede convertir el día a día de un desarrollador en un campo de minas. Es que es la típica historia, ¿verdad? Modificas una sola línea, algo que dices, esto no puede romper nada, y de repente empiezan a saltar errores en partes del sistema que ni siquiera recordabas que existían. Es una de las sensaciones más frustrantes que hay en este trabajo, sin duda. Pues bien, que sepáis que este fenómeno tiene nombre y apellidos. Se llama código frágil. Y no es que tengamos mala suerte, es un síntoma clarísimo de que hay un problema de diseño en la base. Pero, y aquí viene lo bueno, tiene solución. Una solución muy concreta además. Y esa solución, claro, nos lleva directamente al meollo de la cuestión de hoy. Así que vamos a pasar de ver el problema a entender la cura. Seguramente esta es la definición que casi todo el mundo conoce. Y a ver, no es que esté mal, ¿eh? Sirve como una primera aproximación, pero se queda un poco en la superficie. Es una simplificación que no llega a capturar toda la potencia que hay detrás de esta idea. Porque la clave de todo esto no está tanto en cuántas cosas hace, sino en algo mucho más sutil y a la vez mucho más potente. Preparaos para el momento clic para entender lo que de verdad marca la diferencia. Y aquí está, la joya de la corona, la frase que lo cambia todo, una única razón para cambiar. Ojo, porque el foco se desplaza. Ya no hablamos de la acción, de lo que hace el código, sino del motivo, de la razón que nos obligaría a entrar ahí y modificarlo. Es que tenemos que grabarnos este número a fuego. 1. Solo 1. En el momento en que una clase tiene más de una razón para que la modifiquemos, ya estamos incumpliendo el principio. Y es justo ahí, en esa mezcla de responsabilidades, donde empieza a nacer la fragilidad. Venga, para que esto quede súper claro, vamos a diseccionar un ejemplo de la vida real. Vamos a ver cómo se ve una violación de este principio en un trozo de código típico. Fijaos en esta tabla porque es la radiografía perfecta del problema. Tenemos una sola clase a la que le afectan cambios de mundos que no tienen nada que ver entre sí. ¿Que cambian las reglas de negocio? Pues hay que tocar esta clase. ¿Que migramos la base de datos? Pues también. ¿Que la empresa cambia el proveedor con el que envía los emails? Adivinad, también hay que modificarla. Es que esto es la receta del desastre. Y esto nos lleva al concepto de los actores. Es una forma genial de verlo. Si gente de equipos distintos, con objetivos distintos, necesita cambiar el mismo fichero, alerta roja. El equipo de negocio no debería estar peleándose por el mismo código que el equipo de infraestructura. Cada uno debería tener su propio campo de juego. Vale, ya hemos diagnosticado la enfermedad. Ahora toca lo más importante, el tratamiento. Vamos a ver cómo podemos coger este diseño un poco caótico y convertirlo en algo cohesionado, limpio y, sobre todo, robusto. El proceso es bastante lógico. Se basa en una técnica de refactorización que se llama extracción de clase. Primero, miramos nuestra clase gigante y pensamos, a ver, ¿qué tareas distintas está haciendo esto? Y una vez que las tenemos identificadas, actuamos como cirujanos. Extraemos cada una de esas tareas a su propio hogar, a una clase nueva y especializada. Este sería el punto de partida, el antes. La típica clase Product Manager, que lo mismo te calcula un precio, que habla con la base de datos, que envía un email. Vamos, un hombre orquesta del código. Y ya sabemos que intentar hacerlo todo a la vez no suele salir muy bien. Y aquí está la magia. Fijaos en la transformación. Es brutal. Nuestro Product Manager se descompone en varias clases, cada una súper especializada. Ahora, el Product Repository solo tiene una razón para cambiar, si algo cambia en la base de datos. Y el Notification Service, pues lo mismo, solo si cambia algo de las notificaciones. Cada clase tiene un único propósito claro, una única razón para existir. Pero a ver, aplicar este principio no es solo una manía de puristas del código limpio. No. Esto tiene beneficios súper tangibles que mejoran la calidad del software y sinceramente nos hacen la vida mucho más fácil. Es que el resultado es un sistema muchísimo más sano. El código se vuelve modular, es más fácil de leer y lo más importante de mantener. Cuando llega un requisito nuevo, sabemos exactamente a qué clase tenemos que ir. El riesgo de romper algo por accidente se reduce una barbaridad. Y ya ni hablemos de los tests. Probar una clase pequeña y enfocada es infinitamente más sencillo y fiable. Y para terminar, vamos a llevarnos una especie de kit de diagnóstico rápido. Unas preguntas muy sencillas que podemos hacerle a nuestro código para saber si está en buena forma o si necesita una revisión urgente. La primera pregunta
es la más directa. Cuando leemos una clase, podemos describir lo que hace usando la conjunción y. Por ejemplo, esta clase calcula precios y envía correos. ¿Valida los datos y los guarda en base de datos? Ese i casi siempre es una señal de alarma. La segunda pregunta nos devuelve al concepto de los actores. Pensemos, ¿quiénes son las personas o los roles que podrían pedir un cambio en este fichero? Si la respuesta es, pues mira, tanto la gente de marketing como la de sistemas, es muy probable que ahí dentro haya más de una responsabilidad mezclada. Y la última pregunta, que quizá es la más reveladora de todas. ¿Cuál es el radio de la explosión si algo sale mal? Si cambiar cómo se calcula un descuento tiene el más mínimo riesgo de romper la generación de informes en PDF, tenemos un problema grave de acoplamiento y una violación clarísima de este principio. Así que la conclusión es simple. Si después de hacer estas preguntas el número de razones para cambiar es mayor que 1, es el momento de pararse a pensar en una refactorización. Es una señal inequívoca de que separar esas responsabilidades va a hacer el sistema muchísimo más robusto. Y con esto terminamos, porque el objetivo final de todo esto no es seguir reglas por seguirlas. Es construir software que pueda crecer, que pueda evolucionar, que se pueda adaptar sin venirse abajo. Un sistema que sea resiliente al cambio. Y eso, al final, es la verdadera marca de un gran diseño de software.